quiero las caritas más bonitas, chiquillos, chiquillas, porque vamos a grabar esta clase y siempre las subimos. Pero hay que colocarle color, hay que... Es la motivación. Exactamente. Eso, qué bueno. Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes, los estudiantes, profesores, jefa de coordinadora académica. ¿Está? Profesor Suset, tenemos más presencia en este momento. Vamos a iniciar la clase 4 de la fase 4 bajo contexto de pandemia. Esta clase está dedicada para resolver las dudas que hayan surgido una vez que tuvieron su consigna de trabajo en su poder, para hacer un resumen también de lo que hemos visto durante esta fase 4 y también explicar cómo se descargan las guías de estudio de la página institucional del colegio. ¿Ok? Entonces vamos a compartir nuestro PPT que teníamos preparados para la clase del día de hoy. Aquí yo no soy el PPT. Ahí estamos, el PPT. Es el momento donde aparece el PPT. Le recordamos en este inicio a todos los estudiantes que existen normas básicas del aula virtual. Primero, silenciar el micrófono al ingresar para que no se interrumpa la comunicación por ruidos del ambiente donde se encuentran. Encender la cámara. Desde ya saludamos a todos aquellos y aquellas que han encendido la cámara para tener una comunicación más humana. Y también a los que han puesto su foto de perfil, ¿ya? Y no dibujos ni otros personajes. Como cuarto punto, hay que respetar los turnos y espacios de diálogo acordados, pero como es un conversatorio, vamos viendo cómo se da la dinámica en esta última clase de la fase 4 antes de las vacaciones de septiembre. ¿Ok? Un receso, más bien. Vamos a tener vacaciones en septiembre. Claro. Profe. Un receso, porque en realidad vacaciones es cuando uno ¿Cuándo puede se ha salir visto y todo eso, así que no. El año pasado estábamos bailando. Ok. Claro, Baila igual, pues. vamos a tener que hacer lo mismo, pero Claro. dentro de la casa. Entonces, comenzamos ya a compartir lo que es el PPT de esto, que reúne todas las asignaturas instrumentales de la jornada vespertina en consumo y calidad de vida, convivencia social, inserción laboral y tecnología de la información y las telecomunicaciones. Estamos en la unidad 4. El título de la clase es para, lo vuelvo a repetir, sintetizar lo que hemos visto y resolver las dudas que hayan surgido. El objetivo de aprendizaje es sintetizar las temáticas revisadas en clases anteriores, resolver dudas y consultas de las y los estudiantes. Bien, nos encontramos abordando los contenidos el profesor Matías, que les habla, el profesor Sergio González, Elías Burto y también otras presencias de profesoras de las asignaturas, por ejemplo, de inglés. Y bien, siendo lunes 7 de septiembre del año 2020, le damos inicio a este gran conversatorio de esta fase número 4. Por poner la motivación a todo esto, ¿no? Está bien, Matías. Muy Sí, buena sí. Está bueno. Va con un flow así como que va en escalada, súper bien. Bien, ¿qué es lo que habíamos revisado en contenido de estas asignaturas instrumentales en consumo y calidad de vida, tecnología de la información, convivencia social, inserción laboral? Vamos viendo cómo presentamos el resumen, Elías, en la... No, el resumen pertenece a inserción laboral, pero era más que nada para que vieran las asignaturas que cada uno de los profesores abordó, que hicimos diálogos profundos en torno a cada una de ellas, y particularmente ahí cada docente da como la mirada o punto de vista, la síntesis de qué fue lo que vimos en cada una de ellas. Consumo y calidad de vida. Ahí tendría que verlo yo porque fue justamente lo que estábamos trabajando en la primera clase, que nos sirvió como punto de partida para poder abordar este conversatorio. Ya recordemos que fue parte como lo inicial, pero también en esa primera clase también vimos muchos temas que tenían que ver con la activación de conocimiento. Habían 3 preguntas que eran súper importantes, que estaban en relación a cómo nosotros observábamos este periodo de la cuarentena,
ya a nivel personal, también al nivel latinoamericano, por cierto, y cómo veíamos posicionado el tema de nuestro continente en relación a lo que fue la cuarentena. Eso nos llevó por lo menos prácticamente la mitad de la clase, ¿ya? Porque hubo una gran cantidad de aportes súper productivos realmente por parte de ustedes, que nos indicaban que de una u otra forma todos realmente estaban recogiendo esta situación y estaban desarrollando también, por cierto, un aprendizaje. Y estaban evaluando también situaciones que es muy relevante considerar. Eso fue la primera clase con respecto al tema de la activación de los conocimientos. Y luego cuando pasamos al tema del consumo y calidad de vida, esto fue parte de la tónica que se estructuró para las siguientes asignaturas también, que era identificar una ventaja y una desventaja, ¿ya? A nivel del contexto que aparecía con respecto a consumo y calidad de vida, y también ver lo que era una fortaleza y una debilidad también a nivel personal. Yo recuerdo más o menos lo que habíamos tratado con respecto al tema de las desventajas y las ventajas, era que había parecido como algo importante este tema de, perdón, primero, partiendo de las ventajas, el tema como el control que había respecto al tema del contagio, ¿ya? Sobre todo el tema también del tema de los artículos que ya se consumían, que había cambiado mucho esto, la dificultad también de acceso a muchos de ellos, y que también implicaban que nosotros hiciéramos algunos cambios en la forma que teníamos de consumir. Otro aspecto importante, yo destaco harto, me acuerdo del tema de las fortalezas que ustedes indicaron, era el tema de luchar por la familia, ¿ya? La familia es como un elemento importante por el cual todas las personas en el fondo siguen o digamos nos mantenemos en una posición súper activa, independientemente de los proyectos personales que todos podamos tener, por cierto, pero el hecho de esta cuestión de que hay otras personas que también dependen de nosotros, es algo relevante también que ver. Bueno, y de ahí pudimos obtener información que luego se expresó en la clase subsiguiente, que tenía que ver justamente también con una síntesis que se hizo, ¿ya? Y eso es lo que podría decir yo de lo que trabajamos a nivel inicial con consumo y calidad de vida, ¿ya? Pero muy bien, colega. Y ahora, respecto a TICS, me acuerdo que también lo tomamos en la segunda clase. Con respecto a TICS, también surgieron conversaciones súper interesantísimas y estas tenían que ver con que, por ejemplo, esta ambivalencia que tenían las TIC, de que a las personas, yo me acuerdo pero muy bien, de que las personas que se encontraban muy, muy lejos, la tecnología tendía a acercarlas. Mientras que, tal como nos comentó una compañera, Maricel, nos dijo que a las personas que estaban cerca a veces tendía a alejarlas. Entonces esta ambivalencia generó una conversación pero muy rica en torno a lo que eran las tecnologías y cómo estas tenían este poder de ser dos cosas a la vez. ¿Ya? En fortalezas, por supuesto, dejamos en claro que lo más importante o la fortaleza más fundamental que teníamos era que las tecnologías nos estaban permitiendo una actividad como la que estamos llevando a cabo el día de hoy, aprender a distancia y poder seguir un poquito con nuestro ritmo de vida. Eso sí, entendimos que el poder seguir educándonos de esta manera constituía prácticamente un privilegio, constituía un bien. Teníamos que estar como agradecidos, me acuerdo que algunos utilizaron esa palabra, de poder seguirlo haciendo, porque entendemos que hay otras personas que no tienen acceso a esta tecnología y tampoco pueden seguir haciendo esto. Eso como síntesis de lo que fue lo que revisamos en TICS. Creo que lo hice de la manera más breve posible. Convivencia social, ¿a quién le corresponde? A mí, profesor. Y aquí estamos. Por otra parte, vimos que la convivencia social se subdivide o se subdividió en lo que hemos trabajado en las clases anteriores, en lo que es la convivencia familiar y lo que es la convivencia democrática. También pudimos ver entre esos dos puntos las fortalezas y debilidades que hay de vivir dentro de los parámetros de la convivencia bajo un contexto particular. No nos podemos olvidar que este conversatorio y los contenidos que hay en él se vinculan directamente con lo que es vivir bajo una cuarentena. Bien, entonces, si las fortalezas de la convivencia familiar ha sido mantenerse mayor tiempo con la familia, este también ha dividido a algunos, que son experiencias comunes, en separarlas dentro del mismo hogar, ¿sí? Eso es lo que más o menos estuvimos viendo con la convivencia familiar. Con la convivencia democrática abordamos ciertos temas que tienen que ver con la estabilidad democrática de los países,
antes de la pandemia y después de la pandemia. Vimos que ha aumentado la corrupción, los movimientos sociales fueron últimamente más explosivos, tanto en Haití como en Ecuador, en Bolivia y Chile. Entonces, estuvimos viendo más o menos las fortalezas y debilidades que hay vivir en convivencia social, en el aspecto familiar y democrático. Sergio, con iniciación laboral. Sí, Elías. Sí, tenía la manito levantada solamente para ver y aquí tomarle un pulso a nuestros estudiantes que vinieron el día de hoy. Ese día, en esa clase y en esa oportunidad, uno de ustedes, un compañero de nosotros, dio un dato, pero épico. Dio un dato que de verdad que hasta el día de hoy todavía nos seguimos acordando y tenía que ver con un dato estadístico de un país, de una región determinada, que había sufrido o que había vivido el COVID y las cuarentenas de manera distinta. Yo no sé, esto se me ocurre así, lo tiro al vuelo, no está tan planificado, pero me gustaría como para tomarle el pulso y para ver si alguno de ustedes se puede acordar cuál fue el dato que uno de sus compañeros dio, que nos dejó así sorprendidos a todos y que lo investigamos en vivo y en directo en la clase y que de verdad que nos asombró a todos. Y tenía que ver con número de contagiados. Por ahí va, no sé, ¿se acuerdan ustedes, colegas? Dejamos ahí que alguien nos diga ahí si se puede acordar Facundo, Maricel o cualquiera de ustedes. Es el país que ha tenido menos casos de COVID. ¿No fue Haití? Abel, bien, muy bien. Facundo, Bien, exactamente. Facundo. Ahí Facundo, ahí están Sí, atentos. me parece que fue William o Riverino, pero... William sí, Dumaitre parece que fue. Bien, pero también dijo que es lo que había motivado para que los contagios no se dispararan. ¿Qué es lo que consumían allá en el Caribe para producir este efecto? Muy bien. Y sí, fue William. Así, Y más que todo es por el clima. muy bien. Bueno, Sí. se nota que 100% tenemos tropical. la memoria fresca todavía de una semana Eso me a la gustó. otra. Oye, y ahora... Fue la primera clase. Fue la primera, mira, fue la ya. primera clase, sí, fue la primera clase. Tremendo hallazgo, oye, y tremendo dato que dio. Oye, y con respecto a inserción laboral, que es el último que nos queda, y ahí te doy el pase, mi querido Mati, para que continuemos revisando lo que tenía que ver. La clase pasada, recientemente, esto fue lo que vimos para la compañera ahí que se venía integrando, esto es lo que vimos nosotros en inserción laboral, ¿ya? Aquí los colegas tomaron los apuntes respectivos y señalamos ahí entre todos ventajas y desventajas de esta propuesta que habíamos hecho. ¿Cuál es la ventaja dentro del ámbito de la inserción laboral? La apertura del mercado para emprendimientos de comidas, deliveries y ventas online. Nosotros habíamos dicho que donde muchos ven debilidad, donde muchos ven, no sé, una adversidad, hay personas que toman las riendas, que ven un poco más allá el futuro y ciertos rubros, ciertos emprendimientos han surgido y se han disparado en este periodo de pandemia y esos son los que ustedes mismos nos dieron. En segundo lugar, también el afianzamiento de los call centers. Ahí compañeros de nosotros tenían la experiencia de haber trabajado en ese rubro y dijeron que estaban ahí a full. Y ahí cualquier tipo de emprendimiento que ahí habíamos dejado un poquito, habían emprendimiento en hogar. Las mujeres habían sacado ahí la cara, habían aprendido a hacer algunas cosas en sus casas y ellas mismas nos dijeron que tenían ahí uno que otro emprendimiento para hacer frente a la difícil situación económica que vivimos como país y a las altas tasas de desempleo, que también lo mencionamos la clase anterior. Y dentro de las desventajas también teníamos el desempleo de los furgones escolares, taxis, asimismo de los centros de eventos. Teníamos una compañera que trabajaba en el tema de eventos también, en espacio riesgo. Exactamente. Y nos había dicho que había visto mermado un poquito el tema de su trabajo. Los vendedores ambulantes con menos oportunidades, el turismo ha sido afectado negativamente también. Ahora, el desempleo también está asociado a un incremento de los asaltos, de la sensación de inseguridad de las personas y también se ha detenido la producción de eventos masivos. Ahí estaba señalado lo que nuestra compañera nos decía y esto ha afectado en el desempleo. De esta manera concluimos lo que es la síntesis de las asignaturas instrumentales que revisamos una a una cada clase y extendimos, hicimos en extenso un diálogo muy bonito y muy fraterno entre todos y entre todas. ¿No es así, Sergio? Sí, ciertamente. Bueno, lo único que me gustaría, digamos, como agregar es que después de esto nosotros habíamos también visto la posibilidad de ver lo que era la debilidad y
las, digamos, como las fortalezas también que podíamos ver respecto al ámbito de inserción laboral, cosa que, digamos, creemos que de alguna manera también se podría desprender de cosas que ustedes ya han interpretado previamente. Y también lo otro, como para pasar a lo que viene a continuación, era que fue muy relevante el trabajo que ustedes hicieron con respecto a la elaboración del FODA, que habíamos comentado en algún momento con los colegas que suponíamos que a lo mejor iba a demandar más tiempo del necesario, pero la verdad es que ustedes estaban como muy a caballo con respecto a las temáticas, se recordaban bastante bien de los elementos que ya habíamos analizado previamente, y eso facilitó la confección de este... Perdón. Aló. Tenemos ahí unos problemas de interrupción. Sergio, no te escuchamos. Sergio, tu micrófono. Ahí sí. Ahí sí, Sergio, ya. que entró una persona no con el micrófono silenciado. Recuerden, perdón, Ya. recuerden, está ahí. Ya. Sí, ahí yo me acuerdo que fue también un compañero haitiano, no me acuerdo en este momento, pero comentó que el tema del FODA era una especie como de esquema de análisis, si mal no recuerdo. Sí, una matriz de análisis. Matriz de análisis, viejo. No, se ocupó el término técnico así, súper bien utilizado, y nosotros hasta aplaudimos esa intervención. Entonces, no, esto demuestra en el fondo que la participación que han tenido ustedes ha sido no solamente productiva, sino que también han podido conectar con otra asignatura, y esto de la asociación de información ha sido como súper relevante. Así es. Adelante, Matías. Y acá tenemos en la pantalla principal nuestro FODA, donde se reúnen los aspectos más fundamentales de un proyecto o de una situación en la que nos encontramos viviendo. Vimos que bajo la cuarentena, las fortalezas que existen... estar aquí. ¿Te dejo ese o te gusta el otro? Es que es para que los chiquillos lo puedan ver más grande, porque ¿Ese? desde el teléfono se ve pequeño. Ya. Sí, así. Marta, tú lo ves mejor con el... Sí. Bien, pero después podemos ver el otro, ¿ya? Sí, También. también. Ya. Entonces, bajo cuarentena, las fortalezas que pudimos ver es el control del contagio. No digamos, que se busca que se contagien los grupos humanos, sino que el control en cuanto a... ¿Disminuir, Matías? Claro, al control para disminuir los contagios. Así es. Muchas gracias, Sergio. Las oportunidades que pudimos ver es que nos podemos potenciar en los conocimientos de protección y pasar más tiempo con la familia, que también es una gran oportunidad para generaciones que han trabajado más de la mitad de las horas de la semana en sus trabajos. Bien, pudimos también ver debilidades que hay con esta cuarentena que afecta profundamente la economía de la región, puede ser de las municipalidades o de territorios completos como un país. Bien. Debilidad también, anotamos entre todos el impacto a la salud, que lo hemos evidenciado en esta experiencia pandémica que hemos tenido, sin antecedentes como a estos niveles que hemos experimentado. Bien, amenazas también hay, por supuesto. Poca información acerca del virus y de las políticas sanitarias, eso lo pudimos evidenciar desde el principio, que no se conocía muy bien en profundidad qué era lo que había provocado y cómo se podía controlar o suprimir, ¿cierto?, de la existencia del virus. Las amenazas que también pudimos revisar, hicimos notar entre los compañeros y estudiantes que el machismo también es una de las falencias que se expresa dentro de las convivencias domésticas, también en la calle. Y la inoperancia del gobierno también es una amenaza que anotamos, dado la desinformación que ellos también padecían. Bien, entonces las amenazas en el tema laboral también entran en esto, porque afecta de manera nociva lo que es el empleo y aumenta los índices de desempleo en los países, ¿bien?, en esta cuarentena. Este es nuestro análisis FODA que pudimos completar en las clases anteriores
y como resultado dio estos puntos sumamente importantes para comprender la situación de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que hay dentro de estas condiciones. En esta lámina, Sí. Elías, No, adelante, colega. en esta lámina tenemos prácticamente lo mismo que la anterior. Si quieren, hacemos una nueva lectura o... Sí, en esa parte, Matías, por ejemplo, aquí era relevante destacar dos cosas. Uno, que el FODA anterior fue una construcción que fue, digamos, realizada entre todos los compañeros. Y la diferencia es que este FODA lo único que trata de hacer es como describir un poco mejor la idea para describir cómo es que se llegó a esos puntos. Por eso es que estaba el tema bien descrito, el control y prevención de contagio, que tú lo dijiste muy bien. En las oportunidades estaba también otros elementos que no se colocaron, pero también se escucharon bien fuerte en ese momento, que tenían que ver con la mayor protección, más tiempo para compartir con la familia y fomentar el trabajo remoto, que eran cuestiones que eran también, digamos, importantes. ¿Aló? Que tenían la impotencia por no estar cerca de los seres queridos, ya que esa situación de no saber qué es lo que pasaba con el otro, esta cuestión de incertidumbre era un problema. También que en los medios de comunicación, más que generar, por ejemplo, información, muchas veces generaban o inducían este miedo y rechazo. Las debilidades, bueno, ya eso ya también ha estado expresado. El impacto de la salud fue como un concepto que se acuñó, digamos, en el momento, entre comillas, digo acuñar, pero que interpretábamos como muy bien lo que los estudiantes también estaban diciendo, y eso se generó en esa circunstancia. Y bueno, respecto a la amenaza, ya nosotros estamos viendo en la actualidad que, bueno, el propio exministro Mañalich manipuló mucho de la información que nosotros sabíamos con respecto al tema de los contagios, incluso de los fallecimientos, y que hoy día ciertamente no solamente lo tienen en tela de juicio él, sino que también a las políticas que tenía el Ministerio de Salud y el propio gobierno particularmente. Entonces, digamos, esta lectura no es una visión que sea, digamos, subjetiva respecto de lo que nosotros podemos leer, sino que ustedes mismos también tienen una perspectiva bastante objetiva en torno a lo que son los acontecimientos de la actualidad. Yo diría que una de las cuestiones más alarmantes que también comentaron fue esta situación de la violencia intrafamiliar, como que hay un aumento de casos en donde el tema del diálogo pasa a segundo plano. Podrá ser, digamos, también producto de este tema de que estamos hacinados, a lo mejor compartiendo en los mismos lugares cosas que nos habían dado antes y que están generando, digamos, este aumento de situaciones. Por último, esto significa que es una situación que hay que observar. Ahora, nosotros habíamos comentado en un momento con los colegas esta posibilidad como de dar tips de cómo enfrentar de cómo enfrentar las debilidades o las amenazas que nosotros podíamos observar. Y la verdad que ese también es un proceso que ustedes también tienen que aprender a resolver, porque si bien es cierto, nosotros podemos identificar las situaciones que causan estas problemáticas, no necesariamente somos nosotros los que tenemos la respuesta para eso, porque fundamentalmente cada uno tiene que aprender a partir de identificar estas situaciones, también de ir encontrando un camino, pero creo que ya hemos dado un paso muy importante con respecto a identificar estas debilidades y amenazas, porque al momento de poder nombrarla y enunciarla, podemos comenzar a trabajar en ella, obviamente, para invertir la situación y tratar de también tener una instancia de aprendizaje respecto a esa situación. No, ¿qué creen ustedes, Elías, Matías, respecto a lo que estamos hablando recién? Así es. Oye, Claro, yo creo... fundamental. Sí. Yo creo que entre nosotros mismos, lo que quiero rescatar de esta situación y del FODA en particular, que vuelvo a reiterar, el que no hayan dicho que es una matriz de... ¿Cómo fue la palabra tan técnica que la olvidé? Análisis. Una matriz de análisis. Que uno de nuestros compañeros haya dicho que esto era una matriz de análisis, sin ni siquiera ser, por ejemplo, un hispanohablante nativo, me encantó y me voló la cabeza, porque al final de cuentas, a lo largo de estas 4 clases, fueron ustedes quienes propusieron todo esto. Todo resultó del diálogo, todo resultó de la conversación, todo resultó de compartir experiencias de nosotros. Y en esta última clase, mi querido Sergio, lo que ellos pudieron ver está aquí plasmado. Por eso mismo me suma las palabras de Sergio que dice, no somos nosotros quienes les tienen que dar soluciones ante las debilidades o ante las amenazas, sino que
en comunidad, entre todos nosotros, podemos encontrar ahí los mejores caminos para poder resolver estos temas y los otros que vayamos detectando. Eso es lo que quería decir. Así es. Muchas gracias, Elías. Además, yo quisiera también reforzar lo que decían los compañeros con respecto a esto, que es el saber fundamental para poder dar el paso a seguir, que es cambiar las voluntades de resolución de estos conflictos que se van dando en la convivencia de las personas, bien, tanto familiar, también en la vida democrática, porque es a partir de nuestra voluntad, ¿cierto? Cuando se van ya transformando las condiciones o se van transformando las situaciones en nuestra relación social. Entonces, sin esa voluntad, no podríamos transformar la situación tan conflictiva que hoy día nos encontramos en las relaciones sociales. Teniendo este conocimiento instrumental, por supuesto, nos quedaría nada menos que dar el paso cualitativo que se pueda con ello transformar la realidad existente con estos saberes, ¿cierto? Con el análisis de esto y la aplicación de las resoluciones que obtengamos de las reflexiones que van surgiendo en estos trabajos que hemos realizado. Oye, les propongo que pasemos a la siguiente parte que tiene que ver con ya o sea, volver a revisar cómo descargar el trabajo para ver si podemos resolver algunas dudas o consultas de nuestros compañeros estudiantes. Súper bien, Elías. ¿Sí? Súper bien. Explicamos primero cómo se descarga la guía. Perfecto, perfecto. Vamos a colocar para eso la pantalla completa. Vamos a minimizar algunas cosas y nos vamos a ir al navegador. Dale. La página se denomina www.colegioalejandroflores.cl. Bien, en la primera pantalla que aparece existen unos casilleros arriba o unas pestañas. ¿Sí? En el casillero departamento no hay que hacer clic, pero hay que acercar el cursor en el mouse y nos va a mostrar una lista de asignaturas. Nosotros nos vamos a ir a educación de jóvenes y adultos. Ocupa el lugar penúltimo de la lista. Bien. Luego van a aparecer una serie de información, por ejemplo, el cronograma de esta fase 4 y otros documentos que son importantes también, como el horario de clases que tienen, y una serie de indicaciones. Bien, más abajo de esto aparece la lista de los alumnos de todos los ciclos, todos los niveles, y más abajito aparece esta carpetita que si hacemos clic nos va a abrir lo que es el segundo y el primer ciclo, ¿cierto? Nosotros debemos hacer clic de acuerdo al ciclo en el que pertenezcamos, ¿ya? Entonces, si hacemos clic en el primer ciclo, aparece estas tres carpetitas. Nosotros nos vamos a la fase número 4. Allí van a poder encontrar el taller, la carpeta que se llama el taller conversatorio. Bien, entonces abrimos ahí y hacemos clic en la guía evaluada de asignaturas instrumentales o la consigna de trabajo de esta nueva fase 4 de nuestros ramos, perdón, de nuestras asignaturas instrumentales, que es convivencia social, consumo y calidad de vida, inserción laboral y tecnología de la información y las telecomunicaciones. Bien, teniendo abierta nuestra consigna de trabajo de la fase número 4 de estas asignaturas, damos comienzo a la presentación para nuevamente hacer una explicación y resolver claramente las dudas que hayan surgido. Ok. Sí, la pregunta es, ¿hay alguno de los estudiantes que ya ha ingresado al material? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, okay. Profe. Disculpe, Facundo. Lo que pasa es que yo tenía una duda al respecto. Ahí puedo notar que hay dos consignas de trabajo. Una está, obviamente la subieron primero y la otra la subieron después. O sea, esta es la consigna que vamos a hacer como tal, no la primera, ¿cierto? Me parece que han subido la misma consigna 2 veces. Claro. No,
esa es la que está abajo. No, abajo, profesor Elías. Esa ¿Esa? es diferente a la primera. Sí. Sí. A ver, Esa. La Vamos a ver. consigna tiene 4 hojas. Con esa. No 6. Sí, no, tienen que bajar lo que es la guía evaluada. ¿Vio? Sí. Esa era mi duda. Sí, Muchas porque- gracias. Ok, Sí, porque ok. la consigna de trabajo en un comienzo tan solo era tendiente a avisar más o menos cuál iba a ser el trabajo que iban a llevar a cabo semana por semana, mientras que la guía de trabajo propiamente tal tiene, la guía evaluada tiene el trabajo en sí, ¿no? Aquí aparecen los ejercicios y aquí aparece todo lo que ustedes van a tener que desarrollar y entregarnos, a final de cuentas, ¿no? Ya, Eso. muchas gracias. Bien. Gracias a ti por tu duda, excelente pregunta e inquietud. Gracias, Abel, ¿cierto? Ay, ¿Quién más quería preguntar algo? Facundo. No. Yo Ok. no. Bien, si no ten- si no- No, pero no se preocupen. Esta parte es para hacer las preguntas, así que denle nomás. Profe, la señora Profe. Ángela primera. Dale. ¿Esta sí se entrega 21 de septiembre? Así es. Así es, 21 de septiembre. Ya, Día lunes 21 de septiembre. Eso es después del receso de la próxima semana. ya. Disculpen, permiso. Abel. Hola, Adelante. profesora Suset, ¿cómo está? Bien, ¿y tú, Abel, cómo estás? Muy bien, Tanto gracias. tiempo sin tenerte en mi clase. Uy. Tirón de Profe, oreja. lo que pasa es que he tenido la agenda un poquito apretadita, como comencé a trabajar, igual, no, se me hace complicado, trabajo en Quilicura y yo vivo en Recoleta, imagínese usted. Está bien lejos, lo entiendo, cielo, lo entiendo, Sí. no se preocupe. Pero ahí estamos pendientes con tu clase, ¿yo? El miércoles vamos a ver si nos podemos ver. Continuamos ahí con el profe, después podemos conversar. Ok, Muchas gracias. bueno. Servicio de utilidad pública. ¿Ya? Está bien, está Qué bien, está joven bien. la profe, yo pensé que era una alumna. Para que vean, para que vean. Yo también soy continuamos, profesor, por entonces. si acaso. No, es que me veo joven también, pero. Bueno, sigamos. Sí. Profe, esta ha Pero- sido la única tarea que han dado en esta fase 4, ¿verdad? Es la guía evaluada, es la única tarea de la fase 4 que hemos dado, pero En cada esta una de las asignatura. fases tiene guías a desarrollar. ¿Y las guías anteriores igual están mezclados los tres ramos? Los 4. No. No. No, solo en esta fase hemos levantado este conversatorio. Las otras son independientes. Aquí, de todas Gracias, formas, si profe. tiene, Carla, querida, solamente muy brevemente, recuerda que si quieres colocarte al día con respecto a trabajos atrasados y todo lo demás, el primer vínculo, el primer contacto tiene que ser tu profesor o profesora jefe, y también la página del colegio es muy esclarecedora en lo que tiene que ver con, si te diste cuenta, por ejemplo, hay trabajos de la fase 3, hay trabajos de la fase 2, y cada uno, tanto para el primer como para el segundo ciclo, en las diferentes asignaturas. ¿Ya, corazón? Así que ahí cualquier duda, cualquier consulta, la puedes hacer a tu profesor, profesora jefe, y ahí puedes colocarte un poquito al día con lo que sea que tengas atrasadito, ¿ya? Nunca es tarde, Ya, chiquillos. profe, ¿recuerden? gracias. De nada. ¿Quién estaba, qué estábamos viendo? Ah, antes yo me Las acuerdo dudas que... con respecto a la guía, Elías, por favor, la guía, La guía. mencionamos ahí Sí, por favor. concretamente. ¿Ya? Por Así favor. que, por ejemplo, hay estudiantes que ya han ingresado ya a esto, como ya nos han comentado algunos estudiantes, ya han podido revisar y bueno, están en la parte de resolver las preguntas y las dudas. En torno, por ejemplo, a lo que tiene que ver con la primera parte, que es de consumo y calidad de vida, la que estamos viendo ahora a continuación. ¿Hay preguntas por parte de usted? ¿Hay algo que no se entienda con respecto a las preguntas que vienen asociadas o parte del contenido que a lo mejor sea necesario esclarecer más? ¿Ya? Si no es el caso, a modo de síntesis, bueno, esto tenía que ver fundamentalmente con el tema del confinamiento. ¿Aló, perdón? ¿Quién quería hablar? ¿Hay una auditora ahí, por ejemplo, que quería hablar, parece? No. Ya, No. continúo entonces. Bueno, y estos elementos que están aquí son, en síntesis, aquellos elementos que estaban asociados al tema del confinamiento. ¿Ya? Y bueno, sucesivamente a eso, identificando todos estos elementos que están aquí presentes, sigamos un poquito más abajo, Elías. Por Baja un supuesto. poquito más, por favor. Ya.
venían estas preguntas que están básicamente en relación al texto anterior. Ahora, eso no significa que las otras partes del trabajo estén como completamente desconectadas de esto, porque también vimos que hay situaciones que justamente el confinamiento va a implicar con respecto al tema de convivencia social y también al tema de inserción laboral. ¿Ya? Y otro tema importante era el destacar de que TICS está aquí implícito, ¿ya? A partir de las instrucciones que tienen que seguir. Eso es súper importante que ustedes lo tengan en claro. Colega, hablando de eso de TICS, recuerden que también puede ser una duda o consulta a quienes tienen que enviar este trabajo. Recuerden Exacto. que así como en las fases anteriores, deben hacer entrega de su trabajo, y aquí aparece especificado en la parte superior de su guía evaluada. Si pertenecen al primer ciclo A, deben enviar el correo a sgonzalez@colegioalejandroflores.cl. Si pertenecen al primer ciclo B, a mnavarro@colegioalejandroflores.cl. Y si bien es cierto, los segundos ciclos también se dividen en cada uno particularmente, esos hagan entrega a elias.aburto@gmail.com. Aquí tenemos, puede ser a ese correo electrónico o bien a eaburto@colegioalejandro. Perfecto, se corrió. Muchas gracias, Ale. Gracias, Ale. Colegio Alejandro Flores.cl. Ya me Disculpe, quiero hacer una consulta. Adelante, Jocelyn. Soy Jocelyn. Jocelyn. Ah, ya, Jocelyn Ramírez. Lo que pasa es que mi hija va en el primer ciclo y estamos en la misma clase las dos, entonces son las mismas tareas para las dos. Pero igual aún así tienen que hacerlas por separado. Obviamente que sí, pero es que esa era mi duda, si era la misma guía que tiene que hacer ella la que tengo que hacer yo. Exacto. Sí, recordemos que este conversatorio reúne a todos los cursos de la enseñanza vespertina para personas jóvenes y adultas, ¿ya? Por eso que les va a corresponder en esta ocasión hacer el mismo trabajo. Ya, profesor, ok, gracias. Vale. Bueno, continuamos con la revisión, querido Sergio. Sí, yo diría que, ahora pasamos al tema, me parece que venía después un texto de inserción laboral, no sé si habían preguntas ahí o no, parece que no. No, ya, esto era como información, así como entre paréntesis. Continuemos entonces con lo que venía a continuación de convivencia social. Profe. Marta. Claro está. Disculpe que lo interrumpa. Esta es la pauta de evaluación, porque ahí había que hacer un cuestionario. Porque esas preguntas que están en esas guías, yo las tengo como cuestionario acá en mi cuaderno. Tienes que resolverlas, Marta. No, por eso le digo, eso es como un cuestionario. Exacto, efectivamente, es un cuestionario. Okay. Sí, porque ya las tengo listas para mandárselas al profe. Qué bien. Súper bien. Okay. Súper bien, Marta. Muchas gracias, Marta. De nada, profe, por su atención. Bien, avanzando, nos encontramos con el ítem 2, referente al tema de la convivencia social. Aquí se encuentran con el adjetivo inmediatamente después del título. Y dice, identifican y proponen mediante su opinión o experiencia resoluciones para la convivencia familiar y democrática, que son básicamente los temas que hemos abordado durante las clases anteriores. Bien, como principal instrucción para resolver el ítem que viene a continuación, se debe leer atentamente el texto que se encuentra anterior de cada pregunta y responder cada una de ellas basado en tu opinión, conocimientos o experiencia. Bien, el texto que hay antes de cada pregunta sitúa, o sea, contextualiza la pregunta que viene a continuación. Fíjense, si dice la número 1, el confinamiento a raíz del COVID-19 ha puesto a las familias en una situación excepcional. Bien, punto suspensivo. Entonces, luego de ese texto viene la pregunta o el ejercicio a desarrollar. Finalmente dice, nombra al menos 3 ventajas y desventajas que han experimentado al vivir una cuarentena familiar. Bien, ventajas y desventajas las hemos estado revisando durante este conversatorio, de ahí se pueden desprender las respuestas de este cuadrito. ¿Ok? En la 2 sigue la misma lógica, hay un texto anterior a cada pregunta, la pregunta sería,
según el texto anterior, ¿cuál es el problema que rompe con la convivencia democrática? Bien, ustedes debiesen identificar la problemática y responder la pregunta. Cada uno de los textos tiene su cita, su fuente, para que puedan revisar más si es que quisieran ustedes. Hay 4 preguntas. La tercera sería, según tu percepción, ¿cuáles efectos ha traído el COVID-19 para la democracia en Chile? Bien, y para terminar este ítem 2 de convivencia social, terminamos con esta pregunta que dice, ¿cómo crees tú que es posible darle solución a estos problemas democráticos? Finalmente, con esta última pregunta se termina lo que es convivencia social y seguimos con el ítem 3 de inserción laboral. Antes de comenzar, sí, exactamente. Dale, querido Sergio. Acabamos de leer eso. Estaba hablando Teófilo con respecto a una pregunta que hace con respecto a la cantidad de líneas. Bueno, la verdad es que sería súper importante que se ajusten a los espacios que están acá, ¿ya? Si le dan 5 o 6 líneas, es un espacio que es bastante razonable para que ustedes puedan desarrollar su idea. Y la verdad que eso podríamos decirlo que en todos los casos podrían aplicar, digamos, el mismo criterio, ¿ya? En ese mismo sentido, sí, tal como lo hemos visto, inclusive algunos de ustedes que nos acompañan en las clases de lenguaje y comunicación, que son máximo 10 líneas, 8 líneas que se pueden escribir. Más o menos, sí, el requisito... Sí, hola, buenas noches, Rivelino. Teófilo, lo mismo, para cerrar el tema de las líneas. No importa, Rivelino, con tu presencia nos basta y sabemos que si llegaste tarde es porque tuviste alguna contingencia, algo por el estilo. Así que eres bienvenido. Sí, lo importante es que estén presentes. Bienvenido, Rivelino. Exactamente. Nuevamente. Oye, para cerrar el tema de las líneas, recuerden, para los que nos acompañan en clases de lenguaje y comunicación, se los volvemos a decir ahora en el tema de las asignaturas instrumentales, el número de líneas es un requisito flexible, ¿ya? Quiero que entendamos eso. Lo que nos interesa es que su idea sea coherente, es decir, se pueda entender, que la expresen de manera completa, es decir, que no les queden como palabras o frases a medio terminar y que puedan desarrollar esta idea por completo. Por ejemplo, aquí en la pregunta de inserción laboral, ¿de qué manera te ha afectado esto a ti y a tu familia? ¿De manera positiva o negativa? Ahí hay 2 preguntas que responder dentro de un mismo ítem o apartado. La idea de esta segunda pregunta no es complicarles la vida, sino que guiarlos para que puedan desarrollar la idea por completo, ¿ya? Es ahí, mi querido Teófilo, en donde te sale un número de líneas coherente y es un estimado. Nosotros ahí colocamos 6 líneas, que es como un estimado que nosotros creemos que puede abarcar la idea por completo. Pero si lo respondes en 4, no es que te vayamos a crucificar, ¿ya? Si lo respondes en más, tampoco, ¿ya? Y también tiene que ver con ahí lo otro, cuando comiencen a escribir, cuando comiencen a escribir, si se les desconfigura demasiado, la idea es que nosotros podamos leerlo bien, ¿ya? Y usted mismo puede hacer los saltos, puede borrar el exceso, no sé. La idea es que hagan entrega de un trabajo que sea posible leerlo de manera eficiente y para poder hacer una revisión eficaz desde nuestra parte. Y para finalizar, como les decía, ya estamos casi en la hora. Las preguntas con respecto a inserción laboral tienen que ver con respecto a la Ley de Protección del Empleo, que también la hablamos durante este desarrollo. En la misma tónica que lo anterior y a raíz de la tónica de todas las clases también, siempre el visualizar ventajas y desventajas. Y la tercera pregunta dice, ¿de qué manera una buena lectura de las leyes y del panorama socioeconómico actual ha permitido a algunos mejorar su situación económica, ¿ya? A partir de la pandemia? ¿Qué quiere decir esto? Es solo la introducción a la pregunta. La pregunta es, ¿quiénes crees que se han visto beneficiados en esta pandemia? ¿Qué gremios han ganado, por así decirlo? ¿Cuáles se han visto afectados? Esto, aquí se los digo para ustedes, esto lo vimos en clase. Solamente tienes que colocar de tu experiencia y todo lo demás. Y si puedes añadir algo a lo que ya vimos en clase, mejor aún, estimado estudiante, ¿ya? Así que, insisto, si estuviste atento a las clases, si asististe y todo lo demás, como un premio o como una recompensa a que hayas venido a las sesiones, vas a saber que esa respuesta ya está como previamente tratada, ¿no es así? Y de esa manera finaliza la revisión de lo que es la guía evaluada. Y no sé si hay más dudas o consultas de parte de ustedes, estudiantes. Yo quisiera, sí,
señalar algo antes de... Pero, ¿quién Marta. realiza una pregunta? Marta. ¿Hasta cuándo tenemos plazo para entregar esta pauta de evaluación, estas guías? Hasta el lunes 21 de septiembre. Sí, porque la otra tarea es hasta el 20 de septiembre. Cada día domingo. Claro, decidimos dejarla para el 21 porque el día domingo no... La tenía anotada como 20. O me cago Claro, cuando finalmente... las fechas sin avisar. Pero es un Disculpe, día, Martita, Marta. pero la avisamos ahora. Pero más tiempo para ustedes también para organizar. No, yo las tengo listas, es que no me preocupo. Okay. Quería yo señalar algo para las personas, bueno, estudiantes que no tienen cómo imprimir, porque ni yo tengo, así que las guías pueden ser desarrolladas en el cuaderno, con una letra legible, por supuesto, sacar una foto y esos documentos, esas fotos, esas imágenes que salen con sus teléfonos, los pueden enviar a los mismos correos indicando la asignatura o el conversatorio al cual estén enviando sus trabajos. Bien, los pueden realizar en sus cuadernos, tomar una foto y enviar también los trabajos que se están aceptando y revisando de igual manera bajo este contexto. Igual sugerencias si quieren mandar fotos. Uno, como bien dice Matías, no solamente con letra legible, sino que además también que lo tomen de forma, me refiero, vertical, no horizontal, porque si lo toman de lado, eso a veces dificulta también el tema de la revisión en los correos. Así que es súper importante que se preocupen, si es que no tienen la posibilidad de hacerlo bajo este medio, de sacarle la foto, pero que venga la foto de forma vertical, ¿ya? No de Muy lado. buen dato. ¿Okay? Preocúpense de eso, que es muy relevante porque nos facilita mucho la revisión a nosotros y obviamente tenemos menos posibilidad de cometer errores a la hora de hacer las revisiones, cosa que nadie quiere, por cierto. Exacto. Profe, yo tengo una duda. Adelante, Alan. Adelante. Sabe que yo el otro día, bueno, hace como una semana estaba intentando ingresar un link de uno de los trabajos y no me dejaba, y eso que él tenía todavía como 5 días de plazo para entrega y no me dejaba de ingresar. ¿A qué link Y no te me refieres, ocurrió querido tanto, Alan? y no, miren, a ver, déjeme revisarlo inmediatamente. Pero para poder descargar las guías, ¿para qué tipo de información? ¿Qué operación estabas llevando a cabo? Para poder desarrollarla. Porque yo desarrollé una que era en línea y la envié, la envié al correo y después iba a seguir con la otra y también tenía plazo y todavía no, o sea, no me dejaba ingresar. Ya, creo que entiendo lo que nos estás planteando. Mira, en algunas asignaturas, tales como inglés, me consta que lo ha hecho, te puedo hablar desde el punto de vista de lenguaje. Nosotros durante las clases hemos dado algunas evaluaciones formativas que se llaman, ¿ya? Y que tú ingresas a un link cuando vas al video en YouTube o lo ves acá mismo, hay actividades que se te dan clase a clase. Esas actividades son propias de cada asignatura, estimado, ¿ya? Pero en nuestra asignatura, que reúne, en la que confluyen distintas asignaturas, que es nuestro trabajo de acá, que te lo vuelvo a decir dónde está. Vuelvo a decirte, mira, tú ingresas a la página del colegio, te vas a la pestaña superior que dice departamentos, posteriormente educación para jóvenes y adultos, te vas al final de la página y ahí están las carpetas con los archivos. Por ejemplo, ¿tú a qué perteneces? ¿Al primero o al segundo ciclo? Al segundo ciclo. Ya, Alan, mira, te vas a la fase 4, que es la fase que está en curso. Luego dice taller conversatorio de profesores Sergio, Elías y Matías. Somos nosotros. Y ahí tú te vas a guía evaluada. Veamos si el link está bueno. Mira, en vivo descargamos la misma guía que tú puedes ver ahí. La puedes descargar de acá. Las otras, amigo mío, yo creo que pertenecen a otras asignaturas y ahí ya tendrías que conversarlo con cada uno de los docentes que te envió alguna tarea formativa y todo lo demás, ¿ya? Ya, estimado. No, gracias por tu pregunta, estuvo re buena. Exacto. Ya, vale, gracias. De Creo que nada. estamos, colegas, estamos casi en el tiempo, parece. ¿En la hora? Exactamente. Profe Elías. Sí. Profe, Esa voz la conozco, Maricel, mi querida Maricel. adelante. mi duda es, ¿el trabajo se lo debemos, lo del segundo ciclo C, se lo debemos enviar a usted? Así es, todos los del segundo ciclo llegan a mi correo. Recuerda que el correo puede ser, no sé por qué... La primera letra tiene que ser en minúscula, parece, Elías, sí, ¿no? sí, y Sí, puede es que hay ser... dos correos. Sí, corazón, pero sería ideal que lo Sí. enviaras al institucional, que es el que ya manejas, porque ya me han enviado muchos de ustedes trabajo. Espérate que no lo tengo habilitado para edición. Este es el segundo que descargamos.
Y recuerden que el correo es eaburto, gracias computador, arroba colegioalejandroflores.cl, ¿ya? No sé por qué me pasó eso de la desconfiguración, pero en la guía que estábamos revisando y todo lo demás, ahí está, ¿ven? eaburto, arroba colegioalejandroflores.cl. Y el otro, profe. Tan solo ese. El otro hay que mandárselo al profe Sergio, ¿cierto? Si perteneces... De segundo ciclo, todos los segundos ciclos al profesor Elías. ¿Ok? Ya. Aquí aparece todos los segundos ciclos al profesor Elías, primer ciclo B al profesor Matías Navarro y el primer ciclo A al profesor Sergio González. Después nosotros nos organizamos lo que es el tema de la revisión. Usted, por tema de organización, de tiempo y espacio y recursos, ustedes lo envían del segundo ciclo al profesor Elías. ¿Ya? Yo ahí lo revisaré o lo derivaré. Oye, las últimas dudas que nos aparecen acá en el chat para ir terminando la sesión, ya que vienen clases después de nosotros en esta misma sala. Profesor, a veces no deja descargar los archivos. Es muy probable, estimada o estimado, es muy probable que puedas tener esos errores. Sucede, se caen los aviones y todo lo demás, el Banco Estado lo hackean y todo lo demás, y nuestra página no se va a caer. Entonces te pedimos la paciencia respectiva, y si no, de verdad, comunícate con tu profesor o profesora jefe y él te va a hacer entrega de esta guía de manera amable. Nosotros tenemos ahí una red, un grupo de WhatsApp bastante entretenido entre los profesores, y nos compartimos el material y todo para que pueda llegar sin lugar a dudas a ti en el tiempo y en la fecha estipulada. Colegas, yo creo que eso ha sido todo por el día de hoy, en honor al tiempo y en honor a... respetando al profesor o profesora que viene después de nosotros. Creo que esto ha llegado hasta aquí nomás. Recuerda que si tienes alguna duda, alguna consulta, profesor, profesora jefe, nos puedes enviar un correo a los que aquí aparecen en pantalla, y nosotros encantados te vamos a poder responder todas esas inquietudes. Profesor Matías, ¿alguna palabra al cierre? Hasta aquí llegamos. Perfecto, profesor Sergio. Sí, por mi parte también, saludo para los tres, nosotros, los tres tenores, por cierto, y también a los estimados estudiantes que han acompañado fielmente en estas ediciones de este conversatorio. Esperamos que haya sido realmente productivo para ustedes. Le agradecemos su participación, y la verdad que nos estaremos viendo en otra oportunidad y esperando que nos envíen sus trabajos en los plazos correspondientes. Yo quiero saludar a la Sucet también. Mucho ánimo para todas y todos. Chao, profe, gracias. Gracias a ustedes. Profe, cuídese, que esté bien, gracias. Chao, gracias por la tremenda asistencia el día de hoy. Sí es, muchas gracias. Nos veremos prontamente. Chao, que tengan buena noche. Chao, gracias por el esfuerzo que hacen. Mira, hay algunos ahí en auto, hay algunos que están pintando. El esfuerzo de ustedes también, profe. Lo hacemos con todo el amor del mundo, Martita. Porque estamos un solo equipo. Y si van a salir, ocupen la mascarilla. Muy bien, muy bien. Exacto. Hasta la próxima, la nos próxima vemos. semana, descansen. ¡No, profe, canarito! ¡El canarito! Tanto tiempo que no lo veía. El canarito rojo. Un abrazo. Hay que cambiar. Un abrazo gigante para todas y todos. Que estén súper bien. Buenas tardes, profe. Chao, Rivelino. Cuídese. Chao, chao, chao. Chao, profe. Chao, que Me estén queda bien. bien ese look. Se ve terrible Lali.